happens. So many people know so many different answers. So many times asking the same. Toni González Picornell es el director del Instituto Pare Victoria de Alcoy, Alicante, y es al mismo tiempo, y por ser director, el presidente de FEDADI, la Federación de Asociaciones de Directores de Instituto. Es, por tanto, una persona enormemente representativa de lo que sucede en la educación secundaria y, por tanto, es un gran placer poder tener esta entrevista y conocer su punto de vista. El placer es mío, Álvaro, de que me habéis propuesto esta entrevista, y para mí es un orgullo y una gran responsabilidad este nuevo cargo muy reciente, que no llegará ni a 2 meses, que he asumido. Y es cierto que ya lleva tiempo en la Junta Directiva, realizando diferentes intervenciones y colaborando, y sé de la responsabilidad que tenemos en este gran momento de cambios legislativos muy significativos que se llevarán a la práctica en la educación. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta, aunque la conversación es sobre el currículum, yo creo que la primera es sobre FEDADI. Es decir, cuéntanos brevemente un poco pues, quiénes sois, cómo os habéis reunido, qué funciones tenéis. En fin, ¿qué significa FEDADI para los institutos? FEDADI es una federación, tal cual han nombrado muy bien, de centros educativos de secundaria públicos de toda España. Todo esto nació hará más de 20 años, que nació en sí por diferentes reuniones y necesidades que desde las direcciones veían interesante reunirse, poner en común diferentes aspectos de todas las autonomías y poder plasmarlo tanto en documentos como transmitir a la administración educativa, sobre todo a nivel estatal, esas necesidades para que mejoraran el sistema educativo. Aquello empezó sobre el año 2000 de una manera muy informal, y en el 2005 ya nos constituimos como federación con propia personalidad jurídica, que es actualmente donde estamos. De hecho, hemos podido por fin celebrar el 41 Congreso recientemente. Realizamos 2 congresos anuales y estamos encantados porque en el 40 Congreso fue cuando llegó la pandemia y paralizó todas nuestras acciones, a pesar de que esto ha hecho que las reuniones puedan ser más habituales, porque ahora por las videoconferencias con los diferentes sistemas nos han ayudado mucho a comparar y seguir nuestras situaciones. Vamos ahora a centrarnos en el nuevo currículo y a plantearte en primer lugar qué aspectos, qué cambios más positivos, más ilusionantes crees que plantea este cambio que vamos a vivir a partir del curso próximo. Desde nuestro punto de vista, los cambios más significativos es que llevábamos con las diferentes leyes orgánicas que hemos vivido aquí en España un exceso de contenidos curriculares redactados. No quieren decir que no sean interesantes, son interesantes, no nos olvidemos de eso, ¿no? Pero muchas veces lo que estamos viviendo en este siglo XXI es la necesidad de plantear aspectos básicos, construir el propio campo educativo, científico, humanístico, literario de cada alumno, para que luego ellos ya profundicen, se especifiquen, construir su propia estructura educativa para que luego ya ellos mismos diseñen el diseño de cada habitación, de cada espacio que hay en ese edificio cognitivo que construimos en su mente, ¿no? Esa es la parte interesante, y eso por supuesto va a llevar a trabajar en las diferentes competencias básicas, profesionales en el caso de formación profesional, o competencias específicas en el caso del bachillerato. Este es un aspecto muy importante, desde luego, pero te voy a plantear la otra perspectiva. ¿Qué dificultades, qué problemas intuyes que puede haber en el currículum y en su aplicación? Los problemas o inconvenientes que pueden surgir, es cierto que este es un nuevo paradigma en el sistema educativo. ¿Desconocido? No, porque en algunas autonomías, en otras de manera mínima, se han planteado trabajar en proyectos, que es ir a buscar esos contenidos más genéricos que conllevan a contenidos más específicos según la personalidad o el quehacer de cada alumno, ¿no? Y lo que sí es cierto es que trabajar con esta nueva metodología implica un gran esfuerzo al docente, al profesorado, no vamos a equivocarnos. Implica plantear diferentes proyectos, ver qué contenido se está explicando en ese proyecto en el aula y ver
diríamos qué partes de los contenidos curriculares no se han impartido para a lo mejor luego utilizar una sesión habitual de clase tal cual la conocemos. ¿Vale? Diríamos que tenemos que compaginar lo que hemos conocido hasta ahora, desde el siglo pasado, junto con estas nuevas metodologías, no tan desconocidas. Tenemos países como Canadá, que lo han llevado a la práctica y que están obteniendo un éxito escolar muy interesante, ¿no? Te voy a hacer una pregunta ya más específica, porque yo percibo, cuando hablo con los profesores, un debate en relación a si materias, organizar el currículum por materias o por ámbitos. Hay quien me habla que a favor de unos, en contra de otros, problemas, dificultades. ¿Cuál es la visión que tú crees que es la más acertada y con qué razones, si crees que tiene el respaldo del profesorado esta que tú me vas a comentar? La visión de trabajar en ámbitos es una visión muy interesante, positiva. Tenemos que pensar que en el actual modelo educativo, incluso el anterior, un alumno venía de infantil primaria, entraba en un instituto de educación secundaria y pasaba de 8 asignaturas a 12, 13 profesores diferentes, cada uno exigiendo sus trabajos, sus deberes, sus maneras de evaluar su materia para saber el conocimiento adquirido por el alumnado. Entonces, eso implicaba una transición muy brusca, para decirlo así. Y los ámbitos nos permiten que esa transición no sea tan brusca, que se adquieran los conocimientos, y luego tenemos que pensar que cuando un alumno viene de primaria y pasa a su fase adolescente, ya no resulta tan atractivo estar en un centro educativo, por la propia edad, por la propia genética del ser humano. Y entonces es muy interesante buscar fórmulas, metodologías educativas que lo hagan atractivo. A ver si podemos un poco cambiar esa mentalidad que tenemos del ser humano en esas edades, ¿no? Y al mismo tiempo conseguir aprendizajes significativos que puedan desarrollar ellos a lo largo de su vida. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta en relación con el profesorado. Es decir, ¿cómo percibes que el profesorado en su conjunto, la mayoría, se sitúa en relación con el nuevo currículum? ¿Tú crees que lo conoce, se siente animado, se siente un poco cansado, se siente sin apoyos suficientes? ¿Cómo tú que estás en contacto con los directores y ellos te transmiten cómo viven, y tú eres director, cómo viven el profesorado este cambio, puedes transmitirnos cuál es la sensación general que tú percibes en ellos? Como hemos podido captar, hay diferentes opiniones que están a favor, opiniones que están en contra, pero más que en contra, muchas veces el planteamiento es que hay un desconocimiento, ¿no? Y hay que escuchar a las dos partes y ir avanzando en ese camino, ¿no? A ver qué opciones vamos dejando, que se observe cuáles son los resultados, que vean los diferentes planteamientos que hay, y muchas veces te sorprenden profesores que de entrada han dicho no me implantes esto, porque al final es cierto que en algunas autonomías se ha implantado, pero sí que observamos, por ejemplo, un planteamiento nuevo metodológico que es la codocencia, 2, incluso 3 profesores dentro del aula. Te sorprendes que esta gente que de entrada te han puesto una barrera, diríamos, ellos mismos la quieren romper y quieren probar eso, ¿no? Y yo veo el gran inconveniente es el trabajo anterior para poder hacer ese cambio metodológico en todo profesorado, porque hay que investigar muchos campos, hay que ver tu entorno, qué puedes hacer para aquellos aspectos que estarán redactados, que tenemos ya, están redactados ya en la nueva LOMLOE, que están a punto de publicarlos, pues puedan aplicarse en el aula de otra manera. No me quiero hablar de cualquier asignatura en sí, ¿no? Pero somos muy recientes porque los directores y directoras también damos clases. Y nos ponemos a dar la clase con nuestro libro, no, hay que romper eso, ¿no? Vamos a entrar a cuestiones más prácticas, ¿no? Por ejemplo, os podría hablar yo de mi clase, yo soy profesor de económicas, y yo me llevo a mis alumnos a visitar una empresa en donde yo le pido a la empresa que la conferencia sea en inglés y hablan de aspectos económicos, y he introducido 2 materias al mismo tiempo.
Muy bien, muy interesante la sugerencia. Pero has planteado que hay problemas, ¿no? Y que esto supone un cambio no inmediato, sino que un proceso de cambio, y se necesita, supongo, apoyo de las administraciones públicas. Y ahí querría que me dijeras, teniendo en cuenta el papel del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas, ¿qué prioridades tú señalarías, qué apoyos más importantes crees que los docentes y los institutos necesitan para impulsar con tranquilidad, sosiego, pero continuidad este cambio al que hace referencia? Una necesidad muy básica es la formación del profesorado en trabajar con esta nueva metodología en ámbitos, en proyectos, en ABPs. Por ejemplo, ahora tenemos la parte digital, hablamos de la gamificación, incluso hemos visto en centros educativos plantear juegos del escape room, que está muy de moda, y lo que han trabajado son conceptos químicos. Entonces es muy curioso ver cómo todo eso podemos tener una base de datos, se puede acudir cada uno de nosotros a esa base de datos en nuestra especialidad para poder aplicar al aula, porque esa parte práctica que he comentado, igual en un centro se aplica en un formato, pero cuando lo aplicas en otro centro tienen otros espacios y lo cambian, ¿no? Recientemente me habían presentado una programación didáctica de Berlanga y era muy curioso en diferentes centros cómo la misma metodología cambiaban las especificaciones de aplicación concretizada en el aula. Era muy curioso estos aspectos. Voy a entrar ya en la última pregunta. Has señalado que el cambio curricular, que es tan interesante, tan importante, supone un esfuerzo al profesorado. Yo la percepción que he tenido hasta el año pasado es que el profesorado no se ha sentido reconocido ni valorado por el conjunto de la sociedad. Tal vez el año pasado, con el esfuerzo que hizo el profesorado para hacer frente a la pandemia, al confinamiento, a la vuelta a clase, yo he percibido que la sociedad ha valorado mucho más al profesorado, lo que no sé si el profesorado ha percibido esa valoración. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Tú crees que la sociedad valora realmente al profesorado? Y si crees que no suficientemente, ¿qué se puede hacer, qué podemos hacer entre todos para que de hecho reconozcan el papel tan importante que tiene el profesorado en la sociedad y en la mejora de las condiciones de vida de los alumnos y de la sociedad futura? El profesorado a lo largo de la historia ha hecho una gran labor en nuestra sociedad, eso no tenemos que olvidarnos. Pero es cierto, tal cual comentabas, Álvaro, que hasta antes de la pandemia socialmente no era suficientemente reconocido. Y ha tenido que llegar una pandemia para comentar oficialmente y de manera muy contundente: la educación es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad y gracias a nuestro profesorado estamos consiguiendo esos objetivos. Bueno, ha venido para eso, fantástico. Hemos llegado a uno de los pilares básicos de FEDADI también, que es la educación. Nuestro gran fundamento es: la educación tiene que dar la respuesta que exige nuestra sociedad día a día, en cada cambio que nos está planteando este nuevo siglo, porque no lo estamos percatando, pero hemos pasado de un móvil con mensajes escritos a un smartphone y no nos hemos dado cuenta. Y acabo yo de llegar de Francia, de Poitiers, y hemos visto un robot en clase, tiene el alumno en casa y el robot va hablando con el profesor e interactúan. Quiero decir, estamos en una revolución, incluso educativa, me refiero yo. Y es muy interesante estos aspectos, ¿no? Y tenemos que tenerlo en cuenta. Y es un momento fantástico para que los profesores continúen con ese gran esfuerzo, dando la respuesta que hemos dado durante la pandemia, y para que la sociedad cada día vea más la tarea que realizamos para aportar a nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, Toni. Creo que nos ilusionas, ¿no? Ilusionan tus proyectos, tu compromiso con la educación, tu valoración de la importancia de la educación, el reconocimiento de que la sociedad está valorando más al profesorado y que ojalá eso se mantenga a lo largo de los próximos años, porque, como bien dices, la educación es el factor, la columna vertebral de una sociedad.
y por eso te agradezco mucho tu participación, que hayas venido desde Alcoy a este instituto que estamos grabando en el Cabañal en Valencia, y espero que en el futuro podamos ir conversando para que valores si estas propuestas que nos han hecho se han podido llevar a la práctica o necesitan nuevos impulsos para desarrollarlas. Pues muchas gracias a vosotros por la entrevista y por supuesto yo creo en esto de manera muy positiva. Yo pienso que la mayoría de nuestra comunidad educativa, por no decir todos, al final tenemos claro que la educación tiene que dar esa respuesta de futuro a nuestra sociedad. Nosotros creamos el futuro de nuestra sociedad y por eso somos el pilar básico de nuestra sociedad. Está claro que sanidad es prioritario delante de la educación, pero nosotros estamos ahí para dar esa respuesta y sinceramente, cuando trabajas en un instituto tienes todo tipo de perfiles, pero cuando haces la suma de todo, te quedas con esa parte que sí que se aporte, que se está trabajando en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.